Vamos a leer Juan 17, del 6 al 19. Dice así: A los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste, y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. No voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo, y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esta es palabra de Dios. Te invito a abrir tu Biblia en el capítulo 17 de Juan. Vamos a seguir mirando este pasaje que comenzamos a mirar la semana pasada. Y vimos que este pasaje nos habla de esta oración que Jesús hace. Estamos en el último instante, los últimos minutos, horas antes de la cruz. Jesús sabe que esto va a ser así. Ya ha dado las últimas instrucciones a sus discípulos y decidió ahora, antes de partir, antes de ir al juicio y finalmente a la cruz, decidió orar antes. Y que ellos sean parte de esta oración, escuchen lo que Él está pidiendo. Y esta oración, como vimos la semana pasada, es una oración en la cual Jesús pide por sus discípulos, pide por ellos. Entonces, va a mostrarnos a través de esta oración qué es lo importante. Va a mostrarnos a través de esta oración qué es lo que está en su corazón. Y de alguna manera creo que a través de esta oración va a desafiarnos. Va a desafiarnos a nosotros, mostrándonos qué es lo que debería ser también importante para nosotros. Pero antes de mirar este pasaje, esta oración, te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias porque eres tan bueno con nosotros. Gracias porque te manifiestas, te revelas a nosotros a través de tu palabra. Gracias porque podemos juntos meditar en ella. Gracias, Señor, porque a través de ella quieres guiarnos, transformarnos, hacernos mejor para ti. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre poderosamente en nosotros esta mañana, para que tu palabra sea clara, tu voz sea fuerte, hablándonos, Señor. Queremos ser lo que tú quieres que seamos, Señor. Y por eso te rogamos que nos transformes por tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Bueno, como te decía, esta es la oración de Jesús. Y comienza este pasaje que vamos a mirar hoy día, del verso 6 al 19. Este pasaje comienza a mostrarnos específicamente por quién Jesús está orando. ¿Por quién está pidiendo? Quiere que sepamos claramente quiénes son aquellos por los que Él está pidiendo. Verso 6 en adelante dice: a los que me diste del mundo les he revelado quién eres.
Eran tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste. Ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Jesús está pidiendo al Padre por aquellos que el Padre le dio. Y dice, fueron tuyos, fueron de Dios. Lo que nos está mostrando el carácter soberano que Dios tiene, la soberanía total que Dios tiene sobre toda la creación. Pero especialmente su soberanía al elegir. Dice, eran tuyos. Una manera de decir que tú los escogiste y los apartaste para ti desde antes de la creación del mundo. Eran tuyos. Y ahora aquellos a los cuales el Padre eligió, se los ha dado al Hijo. Pero también dice, ellos han obedecido tu palabra. Porque es responsabilidad de ellos reaccionar frente al mensaje que Dios y al llamado que Dios les está haciendo por medio del Hijo. Quizás un pasaje que nos vuelve a mostrar esta perfecta mezcla que existe entre la soberanía total, absoluta de Dios y la total responsabilidad del hombre. Pero ellos son los que han obedecido a la revelación que Jesús les ha dado. Él tenía que hablarles del Padre, Él tenía que contarles de los planes del Padre de salvar a su pueblo. Y ellos han creído en este plan, han creído en Jesús como el único camino por el cual pueden tener acceso al Padre. En otras palabras, está hablando de aquellos que han recibido el Evangelio y lo han creído. Por supuesto, en este contexto, Jesús solo tiene presente, o especialmente presente, a aquellos que están con Él en ese momento, los 11, ya que Judas ha partido, le ha abandonado, los 11 que están ahí. Y por ellos está orando. Por ellos ruega al Padre, verso 9. Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. No ruego por el mundo, sino por aquellos que son verdaderamente discípulos míos, por aquellos que son verdaderamente creyentes. Algunos ven en esta manera de orar de Jesús una falta de amor y de preocupación de Jesús hacia aquellos que no están dentro de su pueblo. Pero no es lo que está diciendo aquí. No es falta de amor al mundo lo que está mostrando Jesús aquí. Es todo lo contrario. Cuando uno mira en el Evangelio de Juan, ¿a qué se refiere cuando habla de mundo? El mundo en el Evangelio de Juan es la sociedad organizada en contra de Dios. La sociedad organizada que no considera a Dios. No es necesariamente un lugar físico, no es un lugar que tú puedes encontrar en un mapa o un lugar geográfico que tú puedes visitar. Es más bien una condición de rebeldía en contra de Dios. El mundo es una condición y no un lugar. El mundo son aquellos que han decidido oponerse completamente a Dios y a la iglesia. Por eso en el Evangelio de Juan, para todos los hombres existen solo dos posibilidades. O eres del mundo, o eres de Dios. Solo dos caminos. Y al decir que está rogando por los suyos, al decir que está pidiendo por los suyos y no por el mundo, no está diciendo que hay poco interés. No implica esto que hay poco amor de Jesús hacia el mundo. Al contrario, el mismo Evangelio de Juan nos dice que Él vino al mundo porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Pero al pedir por los suyos, va a pedir por ellos para que ellos puedan cumplir con la misión que Él quiere darles. Y vamos a descubrir que nada será de mayor bendición al mundo
que el hecho de que Jesús pida por su iglesia. Nada es más importante para el mundo que el Padre responda positivamente a la solicitud de Jesús de bendecir a su iglesia. Esto tiene que ver también con la misión que Jesús les dará a sus discípulos, la misión que ellos tendrán en medio del mundo. Este mismo pasaje lo muestra en el verso 18. Tú me enviaste al mundo. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. No te ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Nada será de mayor bendición para el mundo que el hecho de que la iglesia sea completamente y totalmente diferente al mundo. Nada será de mayor bendición al mundo que el Padre responda afirmativamente a las peticiones que Jesús hace por su iglesia. Por lo tanto, no está mostrando falta de interés al mundo, sino sigue mostrando su total compromiso con salvar a aquellos que están lejos de Él. La diferencia que debe existir entre el mundo y la iglesia también va a ser evidente el amor que Dios tiene hacia aquellos que están perdidos. Pero ¿qué es lo que pide? Sabemos que está pidiendo por su iglesia, pero ¿qué es lo que pide? Creo que pide principalmente dos cosas. Dos cosas vamos a encontrar en este pasaje. La primera es que está pidiendo protección para ellos. Verso 11. Ya no voy a estar más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo, y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el amor de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Jesús se alejará del mundo por un tiempo, pero los discípulos no. Ellos seguirán aquí. Se alejará de aquellos que se oponen a Dios, que se oponen a la obra que Él viene a hacer, que se niegan a creer en Él. Jesús se alejará de ellos. Pero los discípulos seguirán rodeados de personas que rechazarán a Jesús. Por esa razón le está pidiendo al Padre que los proteja con el poder de su nombre. Es decir, que los proteja en base a su carácter, a todo lo que Él es, a la esencia de quien es Él, a su fidelidad, a su amor, a su misericordia, a su poder. Y la razón que está pidiendo esto es que Él ya no estará con ellos, no estará junto a ellos para protegerles. Verso 12, mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse a fin de que se cumpliera la Escritura. Cuando estaba con ellos, yo los protegía, yo los preservaba, yo cuidaba de ellos, pero ahora ya no estaré con ellos. Por eso te encomiendo, Padre, que mientras yo no esté con ellos, seas tú que los proteja, seas tú que los preserve. ¿Pero por qué es necesario cuidar de ellos mientras están rodeados del mundo, mientras están rodeados de aquellos que se oponen a Dios? Verso 14, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La razón es que aquellos que han creído no son del mundo. Ya no son del mundo. Por lo cual aquellos que todavía lo son, que todavía están entre aquellos que se niegan a creer en Jesús, los odiarán. Los odiarán de la misma manera que lo hicieron con Jesús. No les gusta la luz. No les gusta la luz que hace evidente las obras que hacen en tinieblas. Por lo tanto, para los discípulos no será fácil vivir en medio de este mundo.
en medio de gente que se niega a creer en Jesús. Será difícil para ellos y tendrán que enfrentar fuertes tentaciones. Se sentirán débiles y en momentos creerán que es mejor ser como ellos. Por eso Jesús le dice al Padre: cuídalos, protégelos, presérvalos, porque ya no estaré con ellos para cuidar de ellos. Quizás uno esperaría que aquí Jesús le dijera al Padre: sácalos del mundo, sácalos de aquí. Pero es interesante que no pide eso. Incluso pide todo lo contrario. Verso 15. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. La razón es que ellos no pueden ser sacados del mundo, porque tienen una misión que cumplir. Todavía hay algo que deben hacer mientras están en el mundo. Deben dar testimonio de Él al mundo. Por eso Jesús no pide que los saque el Padre del mundo, sino que los proteja, que les mantenga firmes en la fe que han puesto en Él. A pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar del costo, a pesar de la oposición, que Dios permita que su fe siga siendo fuerte, robusta, firme. Porque hay un adversario, el maligno, el diablo, que se manifestará a través del mundo y buscará acabar con la iglesia, acabar con la fe de aquellos que han confiado en Jesús. Cuando uno mira la historia, ve que en diferentes momentos el maligno, el diablo, el enemigo ha intentado acabar con la iglesia. Y a veces parece ser que ha tenido cierto éxito. Por lo menos en apariencia, pareciera que fuera así. Ha desplomado a líderes, ha hecho evidente la corrupción de las instituciones, y todo esto con el fin de desprestigiar a Cristo y el mensaje de salvación. En momento va a buscar que los discípulos, que aquellos que han creído en Jesús, adopten agregados a su creencia en Cristo, que no sea solo la gracia de Dios por medio de la fe. En otros momentos buscarán que confíen en otras cosas, que tú y yo confiemos en otras cosas y no solo en Dios. En el esfuerzo, en el dinero, en la salud, en la inteligencia, en el hombre, en la creación. De manera muy astuta tratará de acabar con la fe que hemos puesto en Jesús. Buscará debilitarla y, de ser posible, anularla completamente. Pero Jesús sabe que no somos fuertes. Sabe que no podemos en nuestras propias fuerzas. Sabe que es por gracia. Precisamente por eso va a la cruz. Y es que sabiendo esto, Él ve que es necesario que el Padre actúe. Que sea el Padre el que cuide de su iglesia. Que sea con las fuerzas de Dios, con la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo que vendrá a habitar en cada uno de sus discípulos. Jesús sabe que es por medio de los medios de gracia que Dios nos da que podremos resistir y seguir adelante en medio de un mundo que se opone continuamente a Dios y al Evangelio. Pero es muy interesante este pasaje, porque habla de los medios de gracia y en particular de uno, la comunión con los hermanos. Algo que es fundamental para enfrentar un mundo en oposición. Si nos fijamos en el verso 11 de nuevo, dice: protégelos para que sean uno. Unidad. Algo que Jesús logra. Y vamos a hablar más de la unidad, si Dios lo permite, la próxima semana.
Pero por ahora quiero que te des cuenta de que cuando habla de la unidad como parte esencial y fundamental para enfrentar este mundo en oposición, esto también nos mostrará el tipo de ataques que el enemigo hará contra la iglesia. Por eso es que no debe sorprendernos tanto que vamos a encontrar dentro de la iglesia envidia, celos, chismes, odios. Porque serán las formas en que el enemigo buscará acabar con la fe de los creyentes. Cuando escuchamos la oración de Jesús, somos desafiados a no ser ingenuos. Si Jesús ora por protección para su iglesia, si Jesús le pide al Padre que nos ayude, nos proteja y nos preserve, debemos entender entonces que no somos tan fuertes como creemos. La protección viene de Dios en medio de un mundo hostil. Por eso el llamado no es a aislarse. Algunos en algún momento creyeron que para protegerse y proteger la fe era necesario aislarse y se crearon los conventos y los monasterios para mantenernos firmes. El secreto no es aislarnos. Tampoco es evitar el sufrimiento, porque la oposición será real. Para evitar el que nuestra fe se debilite, debemos volvernos a Dios y que Él nos mantenga uno. Pero no solo pide protección por la iglesia, también va a pedir santidad. Cuando pensamos en santidad, ser santo, en la Biblia, literalmente significa apartado para. Y en el caso de la santidad, en la Biblia es apartado para Dios. Verso 16. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Ya no son del mundo. Jesús los ha liberado del mundo por medio del sacrificio que llevó a cabo en la cruz. Esto implica que han sido apartados del mundo. Eran del mundo, pero ya han sido apartados del mundo para Dios, para servirle a Él. Lo que deben hacer ahora es vivir para Dios. Es vivir de la manera que Dios siempre quiso que vivieran. Ahora, ¿cómo van a saber cómo vivir? ¿Cómo van a saber qué significa esto de ser santos para Dios, santificados para Dios? Por medio de la palabra, por medio de la Biblia, verso 17. Santifícanos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Es por medio de la palabra de Dios. Es por medio de la Escritura que los discípulos sabrán cómo vivir para Dios, cómo vivir en este estado de santidad al cual Dios los ha llamado. ¿Cómo deben vivir? Apartados para Dios. Vivir para Él no significa, como decía recién, aislarse del mundo. No significa entrar a un monasterio. Vivir para Él es hacer lo que Él quiso que hiciéramos, no siendo parte del mundo. Vivir para Él significa ser una buena esposa, un buen esposo, una buena madre, un buen padre, un buen trabajador, un buen jefe, un buen vecino, un buen ciudadano, un buen cristiano. Vivir para Él no es ser un mojigato, un ser fome. Vivir para Él significa ser realmente feliz. Encontrar la verdadera felicidad haciendo la voluntad de Dios. Nada le dará más sentido a nuestras vidas, ni más gozo a nuestras vidas, que vivir aquello para lo cual fuimos creados. En comunión con Él, haciendo la voluntad del Creador, en comunión con otros, en comunión con toda la creación, disfrutando de la bendición de Dios. Y esta santificación, este apartado
para Dios, que Jesús está pidiéndole al Padre: santifícalos en tu verdad, santifícalos por medio de tu palabra, muéstrales por medio de tu palabra cómo deben vivir distinto al mundo, está asociada directamente a la misión que Él tiene para su iglesia en este mundo. Verso 18: como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Aunque Jesús tuvo una misión única e irrepetible, Él de una manera única tuvo que dar su vida para salvar a su pueblo. Aún así, hay parte de lo que Él hizo que será responsabilidad de la iglesia imitar y seguir haciendo. Por eso Jesús dice: como tú me enviaste al mundo. Jesús no espera que tú o yo, la iglesia entera, entreguemos nuestra vida en sacrificio para salvar a otros, porque eso solo lo puede hacer Jesús. Pero hay algo de la misión que Jesús recibió del Padre que Él puede delegar en aquellos que hemos confiado en Él. Cuando uno mira la vida de Jesús, Jesús mostró qué significa realmente vivir apartados para Dios. ¿Qué significa realmente vivir para Dios? ¿Qué significa realmente ser un hombre consagrado a Dios? Él mostró el propósito de la vida del ser humano. Cuando uno mira la vida de Jesús, se da cuenta que para esto fuimos creados. Este fue el propósito de Dios al crear al ser humano. Para eso existimos. Por lo tanto, será tarea de la iglesia mostrar al mundo lo que significa vivir para Dios, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, vivir en aquello para lo cual existimos, para lo cual fuimos creados. Así como el Padre envió al Hijo a este mundo, así Jesús envía a sus discípulos al mundo. Para que sus discípulos, para que la iglesia muestren al mundo qué significa vivir para Dios. Pero por lo mismo, al igual que Jesús, ellos deben anunciar la manera en que las personas podrán salir del mundo y entrar y ser parte de los discípulos, entrar y ser parte de la iglesia, de este pueblo que vive para Dios. Al igual que Jesús, la iglesia debe anunciar el Evangelio. Debe anunciar que por medio de la obra de Jesús, la única manera de salvarse. La iglesia, al igual que Jesús, debe llamar al mundo a la fe y al arrepentimiento como Jesús lo hizo. Como tú me enviaste a mí, yo los envío a ellos. Jesús ora por su iglesia, ora por sus discípulos y pide por ellos principalmente protección y santificación. Protégelos porque no son del mundo y el mundo se opondrá a ellos. Y santifícalos para que puedan ser luz en medio del mundo. Pensando en nosotros hoy día, al mirar la oración de Jesús, creo que nuestras oraciones también son desafiadas. Cuando uno mira la oración de Jesús, ve lo que es importante, lo que es esencial para Él. Cuando escuchamos la oración de Jesús en Juan 17, vemos lo que está en el corazón de Jesús. Él pide protección para sus discípulos en medio de un mundo hostil. Él pide protección para sus discípulos porque ya no son del mundo. ¿Cómo son nuestras oraciones a Dios? A veces pienso que nuestras oraciones hablan más bien de mimetizarnos con el mundo que ser distintos al mundo. ¿Cuántas veces no estamos orando pidiendo ser como el mundo es? ¿Cuántas veces nuestras oraciones no están centradas en pedir vivir como ellos viven, teniendo lo que ellos tienen, amando lo que ellos aman?
En un mundo materialista, egocéntrico, hedonista, donde todo gira en torno a mí. ¿Cuántas veces nuestras oraciones, tu oración, mi oración, no muestran lo que Jesús está pidiendo, sino que pareciera ser completamente opuesto a lo que Jesús está pidiendo? La razón de la protección que Jesús pide al Padre es porque seremos rechazados por ser diferentes. Porque nuestros valores, nuestra ética, deberán ser diferentes a la ética y a los valores del mundo. Y eso molestará a aquellos que nos rodean y viven sin Dios. Eso debe molestar. Porque debe provocarles a buscar encontrarse con Dios y tener eso mismo que tú y yo modelamos tener. Por eso Jesús pide santidad al Padre. Santifícalos por medio de tu palabra. Para que los creyentes seamos distintos, seamos diferentes y actuemos de manera distinta. Que el Padre nos permita vivir como Él desea que vivamos. Santos, apartados para Él. Nada bendecirá más al mundo que la iglesia siendo la iglesia. Nada bendecirá más al mundo que la iglesia viviendo diametralmente opuesta al mundo, opuesta a sus valores. Y Jesús sabe eso, y por eso está pidiendo esto al Padre. ¿No será una tarea fácil? Por eso Jesús está pidiéndole al Padre que nos ayude a vivir de esta manera, que nos proteja del maligno, que nos proteja de este mundo hostil y que nos capacite para vivir en santidad, en la santidad que Él quiere que vivamos, para que podamos cumplir con la misión que tenemos. Por eso estamos aquí, para ser luz del mundo, para ser sal de la tierra. Por eso nos pide que nos saque de aquí. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. En momentos como los que estamos viviendo hoy día, en esta crisis mundial en la cual estamos, ¿qué estamos mostrando al mundo como iglesia? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Está en Dios? ¿Está en Cristo? ¿O está en otra cosa? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos acurrucados, muertos de miedo al virus o a la muerte? ¿O con tal confianza descansamos en Dios y en sus promesas? ¿Somos de los que corremos por los pasillos del supermercado acaparando egoístamente? ¿O confiamos que Dios proveerá todo lo necesario como siempre lo ha hecho, fielmente? ¿Nos sometemos a la autoridad o con soberbia nos rebelamos ante ella, creyéndonos inmunes a todo lo que el mundo está viviendo? ¿Buscamos el bien de los demás o estamos velando solo por nuestros propios intereses? ¿Somos generosos y compartimos de lo que Dios nos ha dado? ¿O estamos en modo supervivencia? ¿Qué muestra la iglesia hoy día al mundo? ¿Qué muestra tu vida, mi vida, hoy día a los que nos rodean? ¿Cuál es nuestro testimonio? Nunca el mundo será más bendecido, nunca el mundo será más desafiado que cuando la iglesia es la iglesia distinta al mundo.
Cuando tú y yo vivimos por valores distintos a los que nuestros vecinos y amigos que no conocen de Cristo viven. Y solo podremos ser de esta manera, solo podremos vivir de esta manera, si nos volvemos a Dios, buscamos su obra en nosotros y confiamos en que la respuesta de Dios, del Padre, al Hijo frente a esta oración fue positiva. Y que Él sí cuidará de nosotros, que Él sí nos protegerá, que Él sí nos bendecirá y que Él sí hará esta maravillosa obra de hacernos santos para Él, apartarnos para Él. ¿Qué ve el mundo en nosotros hoy día? ¿Estamos siendo luz del mundo? ¿Sal de la tierra? ¿Qué estamos orando al Padre? ¿Y qué estamos pidiendo a Dios? ¿Nuestras oraciones se parecen a las de Jesús? ¿Queremos ser realmente distintos al mundo? ¿O queremos ser como ellos? Tener lo que ellos tienen, vivir como ellos viven, amar lo que ellos aman. Que Dios nos ayude a seguir reflexionando en esta oración de Jesús y ser desafiados por ella, a cambiar nuestra vida, a cambiar nuestras prioridades, a cambiar nuestras oraciones. Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque eres maravilloso al desafiarnos nuevamente a través de ella. Tu amor increíblemente grande en Jesús desea para nosotros lo mejor. Y no hay nada mejor que vivir para ti. No hay nada mejor que vivir apartados para ti. No hay nada mejor que haber sido rescatado y ya no estar sometido a los principios, a los valores que esta sociedad que no te conoce, que no te ama, que no te sigue, tiene. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir en esta verdad, que nos ayudes a confiar en esta oración que Jesús ha hecho por nosotros a ti, y que podamos esperar y desear que tu respuesta positiva a esta oración se lleve a cabo en nuestra vida, que seas tú quien nos protejas en medio de este mundo, no siendo parte de él, que seas tú quien nos santifique en medio de este mundo para ser distintos a él, para que de esta manera demos testimonio al mundo de que no hay nada más maravilloso que confiar en Jesús y encontrar vida eterna en Él. Sigue bendiciendo a nuestra iglesia, sigue bendiciendo a San Pedro. Y en medio de este tiempo difícil donde no podemos estar juntos, aún así permítenos dar testimonio de unidad al mundo. En Jesús te lo pedimos. Amén.